La entrevista en contacto. Tengo el gusto de saludar este día a Rafael Arias Hernández, catedrático investigador de la Universidad Veracruzana, analista y economista. Rafa, ¿cómo te va? Muy feliz año. Muy feliz año, mi querido Luis, a todo el auditorio. Felicidades y aguante porque lo que viene no va a estar fácil. Oye, pues precisamente hablábamos, te marcamos para conocer tu opinión, que el auditorio en el estado de Veracruz tenga la impresión de una persona que sabe de tema económico, pero sobre todo que es miembro de la academia. ¿Cómo viene el 2017, sobre todo cuando el gobierno de la República anuncia la liberación de precios de combustibles en este juego perverso, en este juego macabro de liberarle todo a la oferta y la demanda, pues sin medir las reacciones que iba a provocar? Ahora pues se va a 17 pesos la gasolina premium cuando costaba 14 y esto provocará evidentemente pues una espiral inflacionaria, ¿no? Bueno, mira, lo más grave de todo esto es ver que el gobierno o los gobiernos, porque va desde los municipales hasta los estatales y sobre todo el federal, ya perdieron tierra, ya perdieron piso, andan en otro planeta. Es decir, no están cumpliendo con su responsabilidad. Esto es simplemente consecuencia de muchas acciones en las cuales la corrupción, la ineficiencia y la delincuencia gubernamental han acabado con instituciones, en este caso como Pemex, y han puesto el patrimonio a disposición de la voracidad y la rapacidad para rematarlo, y en muchos casos como ahora con la caída de los precios del petróleo, pues casi Sí. regalarlo o autopropiarse de ellos, de muchos de los Claro. aspectos del patrimonio. Entonces, el problema central es que sí va a desatar un proceso inflacionario. El problema central es que va a incrementar el empobrecimiento de los mexicanos. Sí. El problema central es que no es un gobierno que trate de verdaderamente de detener y resolver los problemas, sino que se los complica más al querer tomarle el poco pelo que le queda al pueblo mexicano. A ver, Rafa, vamos por partes para que también el auditorio pueda comprender más a fondo qué es lo que ocurre en el proceso económico dentro de los elementos de la economía cuando se eleva el precio de un combustible, cuando se eleva el precio de un producto que se requiere para que tanto la industria o el sector primario, el sector secundario, el terciario puedan operar, puedan trabajar. Los combustibles son un elemento primordial y al elevar ese precio, ¿qué pasa dentro de la economía, de este círculo virtuoso? Bueno, el problema es que cuando se afecta, como se ha hecho, aspectos base primordiales, generales de la economía, como es la devaluación, como es en este caso el precio del combustible, esto va a traer repercusiones con elevación de precios, por decir de inmediato, el costo de los pasajes, el costo de la carga, que se van a adicionar a los precios de mercancías y servicios, y que simple y sencillamente, para decirlo a la manera muy mexicana, es apenas la puntita. Es decir, esto que está sucediendo de la elevación del precio de gasolina traerá repercusiones con la elevación de otras mercancías y servicios y repercutirá indiscutiblemente, en primer lugar, en la economía popular. Claro, hay efectos que ahora se quieren presumir de que se ha elevado la recaudación y que que ya no se depende del petróleo, etcétera, pero por favor, a costa del bienestar del pueblo de México, esto es verdaderamente inaceptable. Para los economistas, para los políticos, cuando se habla de términos económicos, pues a veces suena rembombante que hablen de los efectos de una espiral inflacionaria, de la repercusión inmediata en la canasta básica, del poder adquisitivo, del valor del dinero, del valor real. Pero cuando tú hablas, por ejemplo, de que se requieren de combustibles para movilizar personas y cargas, pues estamos hablando directamente que se le afectará pues al bolsillo de cada una de las familias, porque la ama de casa que va a comprar pues el pollo, las verduras para alimentar a sus hijos, pues sufrirá el golpe que le da este gasolinazo al subirle el precio de estos productos, ¿no? Desde luego, porque hay productos que en economía se le llaman productos de piedra angular, productos determinantes, servicios determinantes, y en este caso la movilidad misma de la economía mexicana se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque pues antes
podía intentarse enviar las mercancías, porque ya se tenía para cubrir los costos del flete y de la maniobra. Ahora simple y sencillamente se va a volver prohibitivo, sí. Y obviamente su efecto no solo es en los bolsillos de los mexicanos, sino va a traer otros efectos negativos. Y repito, del otro lado no hay nada, es decir, en este país los expertos en economía y en finanzas, y en Veracruz es uno de los claros ejemplos, lo único que saben es gastar y endeudar, porque hay que recordarles a quienes gobiernan que la deuda pública sigue creciendo, es decir, estamos perdiendo el presente y estamos empeñando y perdiendo el futuro. Es una doble pérdida que no se visualiza y que es una grave responsabilidad que hay que exigirles a los que gobiernan. A ver, hablando de las otras repercusiones, ¿qué efectos pueden tener? ¿Cuáles son las otras repercusiones que en el ámbito económico vamos a presenciar los mexicanos o vamos a sufrir por el incremento en el precio de los combustibles? ¿Cuáles son estas? Bueno, simple y sencillamente va a afectar desde luego a la inversión, porque mucha de la inversión no es en las grandes empresas como se les favorece, como se les está favoreciendo en Veracruz, a las grandes concentraciones de ingreso, no. La gran parte del empleo está en la pequeña y microempresa. Bueno, imaginémonos nada más lo que un pequeño empresario ahora tiene que hacer para poder pagar un incremento en combustible, pagar un incremento en fletes, en maniobras, pagar un incremento en otros artículos y otras mercancías y servicios que van a tener de inmediato una repercusión. Simple y sencillamente va a haber una repercusión en la inversión, sí. Sobre todo en la inversión que produce más empleo formal o informal, que es el de la pequeña y microempresa. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente esta está en el borde de la supervivencia. Sí. Recordemos que muchos empresarios pequeños invierten y pierden y vuelven a armarse para meterse otra vez. Bueno, pues ahora la van a tener, para decirlo en pocas palabras, más difícil. Rafa, hay un factor que debemos no olvidar. Las gasolinas le generan al gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda, ingresos sustanciales por el cobro de impuestos especiales. ¿Cuánto se estaría percibiendo de más con este incremento? Bueno, se habla de un incremento, no recuerdo exactamente la cifra, pero que coloca a este impuesto después del IVA y del impuesto sobre la renta, o mejor dicho, incluso por encima del IVA, sí. Y abajo del impuesto sobre la renta. Sí, el problema central es que no se dice que las finanzas públicas, y no quiero hablar del desastre de finanzas públicas de Veracruz, sino del país, simplemente no le va a alcanzar para cubrir su nivel de equilibrio. ¿Por qué? Porque se hace todo pensando en un futuro halagador de que recuperación de precios del petróleo, que es el artículo fundamental, y simple y sencillamente esta recaudación pues va a paliar el déficit programado, y sí. Que quede muy claro, que sepan los mexicanos, no le va a alcanzar al gobierno federal, no le va a alcanzar a los gobiernos de los estados para dejar de ser deficitarios. ¿Y cuál es la consecuencia? Y te agradezco mucho la pregunta, Luis. Bueno, la consecuencia es que va a haber más endeudamiento. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el sacrificio de los mexicanos no va a ser suficiente, porque los planes y programas económicos gubernamentales simple y sencillamente no funcionan, o son insuficientes, o se destinan a otra cosa. Rafa, dos cosas para concluir la entrevista. Dicen los defensores de esta medida, de este mecanismo diseñado por el gobierno federal, que bueno, pues donde se debe de incrementar la inversión o donde se debe procurar la inversión es en el tema de los ductos, poliductos y todos estos medios de transporte de combustibles a nivel federal, a nivel nacional. ¿Es esta una medida cierta? ¿Esto es real? ¿O es una simple falacia más de las que inventa el gobierno para poder distraernos a todos los mexicanos? Porque la pregunta está aquí, o sea, Petróleos Mexicanos ha existido siempre, el robo de combustibles pues ha crecido en las últimas fechas y no vemos que resuelvan nada. Absolutamente de acuerdo contigo, y creo que ahí tenemos que señalar que primero crean el problema y después se espantan, se convierten en la solución que vuelve a ser otra vez una creación de problema. No, hay un círculo vicioso en quienes gobiernan, inventan, distorsionan, manipulan. El problema central en ese país es que se atacó
inmisericordiamente por la ineptitud y la corrupción a una de las empresas públicas más importantes del país, que fue Pemex, y digo fue porque ahorita el déficit de Pemex es monstruoso. ¿Y qué es lo que se refugió en Pemex? La corrupción, el abuso, la disposición del patrimonio público, del patrimonio de los mexicanos, hasta el grado de hacerlos ineficiente en muchos aspectos. ¿Qué es esto? Bueno, pues la ineficiencia de que sale más barato comprar gasolina del exterior que comprar gasolina en México. ¿Por qué? Porque los costos son elevadísimos, ya no digamos las prebendas de los sindicatos, del líder sindical y de todos estos grupos, sino las pensiones, las absorciones, todo lo que ha hecho que esas empresas funcionen mal. Y bueno, pues entonces ya se llega después de una devaluación a la feliz conclusión de que pues es mejor vender, comprar la gasolina, importarla, que por cierto lo importamos de casi 16 países, pero la atención, el respeto, la buena administración, la no corrupción, la eficiencia hacia las empresas públicas se ha convertido verdaderamente en una excepción. ¿Por qué? Porque precisamente la ineficiencia y la delincuencia se han llevado todo y han permitido todo. ¿Cómo es posible que anden en las carreteras las pipas de los chupaductos y nunca se detienen, nunca pasa nada? Cuando encuentran un lugar, nunca hay nadie y se desaparecen millones de litros de gasolina. Por mencionar solo dos aspectos. El último, muy rápido, Luis. ¿Cómo es posible que hayamos perdido miles de millones de pesos con el gobierno panista que tenía la obligación de construir una refinería en Hidalgo y no alcanzó ni a terminar la barda? Desde 1979, Luis, no se construye una refinería y por lo tanto, pues, ¿qué es lo que vamos a esperar? Esperemos, ahorita es el precio, después va a venir la producción como un problema muy serio. Rafael Arias Hernández, investigador, catedrático, economista de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias por platicar con el Estado de Veracruz en los micrófonos de En Contacto. Te mando un abrazo y muchas felicidades. Igualmente, mi querido Luis y auditorio. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.